diremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, te necesitamos. Necesitamos de ti para que nos des la oportunidad en tu misericordia de experimentar esa paz y experimentar, Padre, esa presencia tuya. Sabemos que fallamos muchas veces y no hacemos tu voluntad y te pedimos perdón. Y gracias porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias por ese amor que nos tienes como un padre a un hijo. Y gracias por tu palabra, Señor. Llénanos, instrúyenos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. El tema es paz para el final de los tiempos. El texto base es Juan 14. Si quieres abrir Juan capítulo 14, versículo 1 al 4. El Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en esa última cena: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El final de los tiempos. Ya desde que Jesús estaba en esta tierra y estuvo enseñando a sus discípulos, ya esta pregunta del fin de los tiempos era el tema, y era lo que se compartía y se inquietaba la gente sobre el fin del mundo. Los discípulos tenían ese pensamiento. Ellos están preguntándole varias veces, le preguntan, y en Hechos 1:6, la última vez que le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Cuándo será el tiempo en que ya, Señor, tú estarás reinando en específico en esta tierra? Esa era la pregunta. El tema del fin de los tiempos es algo que viene continuamente en los círculos cristianos. De hecho, no tan solo eso, sino también las películas. Buena parte de los temas de las películas tiene que ver con el fin de los tiempos y las situaciones catastróficas que llegan al mundo. En el mundo cristiano también continuamente hay estas temáticas. Yo de niño, siendo casi adolescente, escuchaba a un predicador, y es lo que más me acuerdo de todo un argumento que hablaba del tiempo final, y hablaba de cómo Rusia y China se iban a aliar para ir contra Israel, como las fuerzas de Moloch, que se enfrentarían con Cristo en el Armagedón, y ya sería pronto, muy pronto. Al final eso fue pues en la década de los 70s, y me tocó ver cómo Rusia en la década de los 80s dejó de ser ese imperio comunista y cayó el muro de Berlín, y el fantasma del comunismo desapareció. Y entonces las cuestiones que había argumentado ya no eran como este predicador decía. Cuando terminaba el año 2000, no sé si se acuerdan ustedes, otra vez volvió a surgir el tema y se abrió especulaciones de que en el 31 de diciembre del año 2000 vendría el fin del mundo. Después, en el 2011, yo creo que algunos ya se acordarán, un hombre en Estados Unidos, Harold Camping, predijo que el 21 de mayo llegaría Jesucristo y se acabaría todo. Convenció a sus seguidores, él tenía una cadena de radio cristiana, y convenció a toda la gente que escuchaba esa cadena de radio a nivel nacional, Estados Unidos, que vendieran sus casas, y con el dinero lanzó publicidad por todo el mundo, pero sobre todo Estados Unidos. Al final pasó el 21 de mayo, cuando pasó el 21 de mayo y no había venido Jesucristo, mencionó que en octubre. Pasó octubre del 2011
y al final de cuentas dejó de hablar este hombre. La imagen del fin del mundo una y otra vez pues viene a nuestros pensamientos. Para esto déjame ubicarte en estas realidades que predice que este tiempo se acaba. Vas en el auto, quieres apresurarte porque te espera una rica comida, de repente todos se detienen. Todos los carros están detenidos y la gente sale de sus autos y está volteando hacia el cielo. Tú oyes un sonido de trompeta que viene del cielo y supera cualquier sonido. Te das cuenta que también los noticieros de la radio y en tu propio celular están hablando de esto y todas las cámaras están fijadas hacia los cielos porque hay un espectáculo que todo ojo ve. El cielo se corre como una cortina y ves a las nubes que vienen danzando hacia la tierra y se muestra un ejército de ángeles increíble. Pero puedes empezar a pensar que son miles y te das cuenta que no, vienen millones de ángeles, el cielo repleto de ellos, y de repente 24 ancianos en carruajes de oro, y todos ellos empiezan a entonar un coro sonando de manera majestuosa, santo, santo, santo. Mientras están cantando desde las estrellas en lo profundo del cielo, viene descendiendo un ser pleno de luz con un caballo blanco y todos ven cómo va llegando Jesucristo. La sorpresa es mayor cuando abre su boca y él dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Te das cuenta y todos se dan cuenta. Tú sabes que algo único ha pasado. Ha llegado el fin del mundo, y aún aquellos que no leen su Biblia o que nunca estuvieron en una iglesia cristiana saben que ha llegado el fin del mundo. ¿Qué sientes? ¿Miedo por el futuro incierto de que se acabó ya este mundo? ¿Preocupación porque sabes que habrá un juicio final y ahí todo se conocerá? Enojo quizás porque tus planes se frustraron y ya no vas a hacer lo que tenías proyectado. ¿Qué sientes? ¿Qué quiere Dios que sintamos nosotros sus hijos respecto al tema del fin del mundo? Y esto no es difícil dar con la respuesta. ¿Qué es lo que yo debo de sentir? En Juan 14, lo que leímos, Jesús lo dijo con toda claridad. Se lo dijo a los creyentes, a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Imagínate a ti como padre o madre que tienes que dejar a tus hijos por un tiempo, tienes que ir a otro lugar a atender otros asuntos importantes, y ¿qué esperarías que sintieran tus hijos? ¿Qué esperarías que sintieran tus hijos? Quizás negar. ¿Le gustaría que sus hijos dejaran de pensar en usted y que ni estuvieran pensando en su regreso y que ni se acordaran que usted había dicho voy a regresar? Negarle y vivir como si usted no hiciera falta. ¿O le gustaría que sus hijos tuvieran miedo de cuando regresara? Estuvieran con miedo como si usted fuera muy castigador y muy malo y regresara a castigarlos. ¿Será que sí? ¿O le gustaría que sus hijos estuvieran disgustados porque cuando usted regresara, sus planes ya no serían lo que ellos quisieran y habría otros planes? Quizás le gustaría que sus hijos se disgustaran de su regreso. ¿Qué le gustaría que pasara con sus hijos esperando su regreso? ¿Esperarle con amor? ¿Sí? ¿Le gustaría que sus hijos le esperaran con amor? Creo que eso es lo que quisiéramos todos, y yo creo que eso es lo que Jesucristo quiere para nosotros, que le esperemos con amor, sin miedo,
sin negar que va a venir, ni con disgusto de que llegara, sino esperarle con amor. Juan 14:1 empieza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Porque muchas veces somos como niños y las cosas que un niño hace cuando va en el auto con su papá, con su mamá, atrás se escucha continuamente: ya casi llegamos. ¿No les pasa a ustedes? Ahí vas hacia Cuernavaca y tu hijo, tu hija: oye papá, ¿cuánto falta? Y apenas acabas de salir aquí, vas a la altura de Santiago Tianguistenco, ¿ya llegamos? No, espérate, y vas cercano ahí a la laguna de Zampoala, por allá, ¿ya llegamos? Y creo que somos como niños, andamos ya queriendo anticipar, y ya. En realidad hay cosas que nos preocupan respecto al tema del fin del mundo, y la Biblia nos habla acerca de los síntomas de este mundo caído que ya requiere la presencia de Dios. La Biblia nos habla que, en primer lugar, mientras más se acerca el fin del mundo, más la maldad avanzará. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se multiplica la maldad. Por otro lado, tenemos que la Biblia predice que habrá guerras y rebeliones. Mateo 24:6 dice: oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. También la Biblia nos señala que el fin del mundo habrá persecución a los cristianos, la fe de muchos será probada. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También la Biblia nos previene que el fin del mundo vendrá con confusión entre los cristianos. Mateo 24:11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, diciendo: allí está el Cristo, no, allá está el Cristo, no, allá está el Cristo. Y más temas podríamos sacar alrededor de este fin del mundo. Hay mucha gente que elabora temas y elabora enseñanzas sobre el milenio, el anticristo, la marca de la bestia, asuntos que nos deberíamos de meter, pero para profundizar en la fe y no para discutir ni para dividirnos. No es algo que nos debe de turbar. Para el cristiano, el retorno de Cristo no es un acertijo que hay que resolver con una incógnita. El mismo Señor puso un candado. Cuando en esa discusión decían: ya es el tiempo, Él dice: pues nadie sabe el tiempo ni la sazón, sino solo mi Padre. Nadie sabe el día ni la hora. Eso está reservado para mi Padre. Dice Jesucristo que ni Él mismo sabe el tiempo. Así es que en estas discusiones pues puedes escuchar: pues sí, puede ser. ¿Cuándo puede ser que venga Jesucristo? ¿En el 2030? ¿2030? ¿En el 2050? ¿En el 2100? ¿Cuándo? ¿2022 quizás? ¿Cuándo puede ser que venga Jesucristo? La Biblia, ¿qué nos dice? En cualquier momento. Hoy puede venir, sí, hoy puede venir, puede llegar, pero eso no debe ser algo que nos debe de turbar. Que dice el Señor: no se turbe vuestro corazón. Y por otro lado, el segundo punto de lo que Dios quiere es que nosotros apliquemos la fe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. La fe en Dios debemos verla no como una creencia en un Dios que existe, sino en un Dios vivo que existe en mi vida.
La fe bíblica, la fe que viene de Dios y que no viene de una tradición. Todos nosotros, yo creo que nos educamos con una tradición religiosa y nuestros papás nos decían, mira, Dios te va a castigar si te portas mal. Y entonces la idea de Dios viene arraigada en casi todos, tienen una fe arraigada tradicional. Pero la fe en Dios tiene que ver con una fe en la cual se experimenta la presencia de Dios en la vida de una persona. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de tradición humana, no de vosotros, pues es un regalo de Dios. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cómo se da ese creer también en Jesucristo? Es experimentar esa presencia de Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto significa que es una fe que se experimenta, que se vive, que uno puede constatar que efectivamente Cristo vive en mi corazón. ¿Tú lo puedes constatar? ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Jesucristo se está invitando a entrar en el corazón, a que tú puedas decir, sí, Cristo vive en mí. Yo lo aseguro. ¿Por qué lo aseguras? Mira, todavía te portas mal y llegas a decir groserías de vez en cuando y todavía eres medio egoísta. ¿Por qué lo aseguras? Porque Cristo vive en mí. ¿Quién lo puede asegurar? Esto es una relación personal entre Dios y tú. Cristo vive en mí. Ya no nada más está en una imagen, no nada más está en la iglesia, allí cuando pasa y se persina la gente, sino resulta que Cristo vive en mí. Es una fe existencial, realmente Cristo vive en mí y puedo hablar con Él. Yo ya no estoy solo aquí adentro, ya Cristo está conmigo y hay un diálogo permanente. Yo sé que a veces quiero ocultar esa presencia de Cristo cuando yo quiero estar fuera de la voluntad de Él, pero al final una y otra vez Cristo vuelve a insistir y yo sé que dentro de mí no me deja en paz haciendo el mal. Por eso un cristiano, alguien que ya experimentó esa fe existencial, el pecado ya no es algo que pueda satisfacerle. Y en ese sentido, si creemos en Él, todo lo que Él dijo se cumplirá. Podemos estar seguros porque ya se está cumpliendo en la vida de alguien que ya aceptó a Cristo en su corazón. Si Jesucristo dice que nos ama, lo creemos porque ya experimentamos su presencia. Y para entender Jesucristo lo que está diciendo aquí de que siempre estarán conmigo, estoy preparando morada para ustedes. Quizás no lo podemos entender con claridad porque bien a bien no sabemos lo que será ese cielo que nos tiene reservado, pero sí sabemos que Él estará con nosotros. Él está preparando lugar para nosotros, para ti y para mí, aquellos que ya hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Y dice que habrá muchas moradas. Si sigues leyendo, Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas casas. ¿Por qué hablará Jesús de muchas casas? Si algo quiere ofrecer Jesucristo es un lugar amplio para que quepan muchos. A diferencia del arca de Noé, ¿te acuerdas en Génesis? En el arca de Noé hubo un gran diluvio y todos perecieron. ¿Y cuántos se salvaron? Hay cuentas de 6, de 2 hijos de Noé. Se salvaron 6 personas. 8 personas. 3 hijos. Sí, así Sem, Cam y Cafet. 6 y 2, 8. 6 hijos y 2, 8. Ahora resulta que Jesucristo menciona que serán muchos.
En Apocalipsis 7:9 dice, cuando está en la revelación que tiene Juan de ese tiempo final, he aquí dice una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Cuántas? Incontables, innumerables. Resulta que son muchas moradas porque quiere Dios a muchos. Los judíos habían cerrado las posibilidades. En el tiempo de Jesús habían judíos que en base al Antiguo Testamento habían limitado el amor de Dios. Ellos habían puesto barreras tan grandes, al grado tal que solo aquellos que siguieran al pie de la letra todos los mandamientos podían ser elegidos. Había en especial una secta, eran los fariseos. Se estima que hayan estado como 6,000 de esa secta. No podía ser cualquiera fariseo, tenía que rigurosamente cumplir celosamente las leyes del Antiguo Testamento. Y Jesús les llega a decir, ay de ustedes hipócritas, porque recorren mar y tierra para ser prosélitos, y cuando ya los tienen los hacen hijos del infierno 2 veces más que nosotros. El catolicismo en cierta forma también llegó a poner barreras, señalando que el hombre solo haciendo méritos podría llegar a tener la oportunidad de ir al cielo. Y aún con méritos de salvación, el hombre tenía que pasar por un purgatorio. ¿Usted sabía del purgatorio? ¿Lo escuchó alguna vez? Bueno, en el catolicismo se puso esa idea de que la entrada al cielo estaba limitada, anticipando antes de entrar al cielo un purgatorio. Y ahí en la imagen vemos cómo en la Divina Comedia se describe ese purgatorio, y una fantasía que un escritor realiza, y alguien pintó como esa fantasía y lo veía como niveles para llegar al paraíso, niveles en la cual debía de pasar el alma purgada, el alma del creyente. No estamos diciendo de alguien no creyente en Cristo, sino de alguien creyente. El catolicismo había dicho, bueno, después de que se muera todavía tiene que purgarse, tiene que limpiarse, y para eso hay diferentes niveles. Usted sabía eso, ¿verdad? Que había que dar misas, y todavía la gente está en ese pensamiento, porque cuando mueren, pues son el novenario, ¿no? Y luego cada año, para que vaya llegando esa alma más acercándose al cielo. Bueno, la Biblia no menciona nada de eso. Jesucristo es muy claro. He aquí, yo voy a preparar lugar para ustedes. No hay más camino o más bloqueo. Jesucristo fue claro y obvio en su mensaje. Todo aquel que cree en el Hijo no morirá, sino que tiene vida eterna. Por eso en este mes estamos celebrando que tenemos la Biblia, porque si no tenemos la Biblia, lo que hayan dicho los papas en los concilios, pues es lo que nos quedaba. Pero a partir de 1500, Lutero, Calvino, nos dan la oportunidad de volver a la Biblia, y nos deja claro que el que ha nacido de nuevo puede tener al Espíritu de Dios y tiene la oportunidad de tener ese nuevo nacimiento. Todo aquel que ha nacido de nuevo es de Dios. Así es que muchas moradas tiene, y resulta que después en Romanos es muy clara a quienes admite. No es de los sabios, sino a quien escoge Dios, a lo necio, a lo vil, a lo menospreciado, aquel que acepta que es pecador, que es necio y que es vil y que ha fallado a Dios, y aquel que se presenta derrotado y fracasado ante Dios es el que puede humillarse y decirle: Señor, te necesito en mi vida, vengo desarmado y Señor, por favor, ocúpate de mí. Mientras no le dejes a Dios tu vida,
él no va a poder tomarla. Por eso es necesario que aquella persona se reconozca necia, vil, de lo peor. Señor, así soy yo, por favor, ocúpate de mí. Ahora, algo importante, lo dice, lo reitera: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es reiterativo Jesús, reitera, lo dice en serio. Él está preparando lugar y lo está diciendo en serio: yo vendré a ustedes y los tomaré, para que donde yo esté, ustedes también estén. Es imperativo que Jesucristo venga y lo estamos esperando. La Biblia lo dice una y otra vez. Apocalipsis 1:7 dice: miren que vienen las nubes y todos le verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. Hay pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que mencionan ese tiempo en el cual se dé ya un cambio completo en este mundo, en esta tierra. Y los discípulos de Jesús estaban escuchando esto y tuvieron un tiempo para dudar acerca de las cosas. De hecho, cuando Jesucristo fue crucificado, los discípulos estarían en esa incertidumbre y temor, porque las evidencias hablaban de verlo muerto en la cruz. Pero al tercer día, ¿qué pasó? Jesucristo resucitó. Y los discípulos entonces serían testigos de esta realidad. Jesucristo cumple su palabra. Nosotros ahora tenemos la evidencia de su resurrección en la vida de todo aquel que ha nacido al Espíritu de Dios. Y la iglesia lleva 2000 años, más de 2000 años, esperando sobre esta certeza que se renueva de generación en generación. Cristo viene, Cristo viene. Nosotros quizás, algunos de nosotros, aquellos que ya estamos en edad de ser abuelos, quizás no nos toque, a lo mejor no nos toque verlo de manera directa, pero el Señor quizás nos llame antes ante su presencia y partamos de este mundo, y será en un abrir y cerrar de ojos que ya entonces le veamos. Ya estaremos con Él por la muerte de este cuerpo temporal hasta la resurrección. Nosotros ya estaremos con Él en el Señor. ¿Qué le dirás al Señor cuando ya estés con Él? ¿Cómo verás ese evento, ese día en el cual estés ya con Él? ¿Qué le dirás al Señor Jesucristo? ¿Cómo estarás? ¿Con miedo? ¿Enojado? ¿Disgustado porque no seguiste con tus proyectos? ¿Cómo estarás? ¿Con temor porque entonces tus pecados estarán ante los ojos de todos y serás juzgado por ellos? ¿O estarás convencido de que la palabra de Jesucristo es fiel y que la fe en Él te da la oportunidad de ser hecho hijo de Dios en el perdón que Él te ofrece? ¿Qué le dirás al Señor cuando estés con Él? Mira, te voy a presentar este video. Es parte de un video que relata los testimonios de personas que confiaron en la palabra de los sacerdotes católicos y que no tenían la paz ante el fin del mundo. Y ahora en este video al final se les pregunta: ¿qué le dirás al Señor? Todos ellos dejaron la fe de los hombres y abrazaron la fe bíblica en Cristo Jesús. Y escucha estas contestaciones que dan ante esta pregunta. O sea, antes yo, cuando era católica y vivía de tradiciones y de cosas, yo pensaba
en la muerte como algo horrible, ¿no? Algo no me hubiera querido morir nunca. Tenía temor, tenía miedo, pero ahora no. Ahora va a ser el día de fiesta cuando yo me vaya arriba, al cielo, a verlo cara a cara. Va a ser muy hermoso. Voy a ponerme de rodillas, físicamente de rodillas, y le voy a dar las gracias. Y que por mí pues nada más puedo hacer, que no hay ninguna obra que yo pueda hacer, que ya lo hizo del todo por mí. ¿Y qué podría hacer yo? Y yo no merecía tal sacrificio, que Dios mismo viniera a morir por mí. Creo que le adoraré por toda la eternidad. ¿Qué le dirás al Señor? Vamos a ponernos de pie, por favor. Allí en casa también, cierra tus ojos. Ponte a pensar qué es lo que hoy Dios te habló, qué es lo que Dios quiere que tú tengas en la mente en estos tiempos difíciles, en estos tiempos duros y pesados, de tanta incertidumbre, muerte a tu alrededor. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú pienses? Y te quiero preguntar, ¿tú ya estás seguro, segura de qué va a pasar cuando llegue el fin de este mundo? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras o cuando Cristo llegue y ya ponga fin a esta clase de existencia? ¿Te da miedo? ¿Prefieres ni pensar en eso? Ahora te quiero preguntar si tú preferirías tener la paz que Cristo ofrece para este tiempo final. ¿Por qué no evalúas la condición de tu corazón y haz conmigo esta oración? Amado Padre Celestial, te quiero pedir que tú me des la oportunidad de confiar en tu palabra y en lo que tú, Señor Jesucristo, hiciste en esa cruz por mí. Señor, me están diciendo que tú me ofreces vida eterna y estoy entendiendo que no es para los sabios, sino para los que se reconocen necios. Y yo quiero reconocerme así hoy, Señor, llevar ante ti todas mis equivocaciones y pedirte perdón. Presentarte a ti mis fracasos y mi vida, Señor, ante esa cruz donde tú depositaste todos mis pecados. Señor, quiero tener esta oportunidad de una nueva vida, de tener vida espiritual. Y Señor, quiero que me des la oportunidad de tener tu presencia en mi vida. Entra a mi corazón, acepto tu invitación a entrar en mi vida y te digo hoy que te necesito, Señor. Quizás en alguna ocasión tú dijiste al Señor que entrara a tu vida y hoy no lo sientes dentro de ti. ¿Por qué no se lo pides al Señor Jesucristo que entre a tu vida, que te dé la oportunidad de renovar esa experiencia de encuentro con Él? Que le pides perdón por tu indiferencia y tu mediocridad ante el llamado de Jesucristo a que vivas para Él. Señor, te damos gracias porque tu palabra es pertinente para nuestras vidas y has hablado a aquella persona que necesitaba que hoy le hablaras. A mí, Señor, gracias por hablarme y gracias porque sé que tú vas a hacer una obra extraordinaria porque tu palabra no vuelve vacía. En Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar.